Hola gente, bienvenidos nuevamente a un capítulo más, a un capítulo especial. Este no es un capítulo cualquiera porque es el último capítulo de esta temporada, ¿no? Pero además es un capítulo especial porque compete de forma profunda y personal a la otra mitad de este podcast, ¿no? A don Danilo Pineda. Danilo Pineda, ¿cómo está usted? Muy bien, Claudio. Hola, gente, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Sí, este día, esta noche para mí, no noche para Claudio porque él graba de día. Sí, lo de día, Eh, tal cual. nos vestimos de gala, porque es un capítulo especial, porque es el último de la primera temporada de esta idea de loca que se nos ocurrió de hacer un podcast. Bueno, a Claudio primero, que me lo propuso. A los dos, a los dos. Y que ha salido muy bonita, muy genial. Se ha creado una especie de comunidad. Hemos cachado que casi siempre comenta la misma gente. O se van repitiendo las mismas personas en los comentarios. Y eso hace que nosotros queramos seguir compartiendo con ustedes, llevándoles capítulo a capítulo, semana a semana, un contenido que puedan disfrutar y que se sientan parte también de esto, del podcast. Así que estamos muy felices de cerrar esta primera temporada y esperamos que en la segunda sigan estando ahí, con su like, su suscripción Por favor. y que lleguen más gente. Que lleva gente. Me sumo a las palabras de Danilo. Ha sido una linda experiencia grabar este podcast porque no solamente nos ha permitido a los dos desenvolvernos y desarrollarnos alrededor de los temas y autores y libros que más nos interesan, sino que también conocerlos a ustedes, ¿no? A todos ustedes que siempre dejan su comentario, nosotros los leemos todos, sabemos quiénes son. Incluso si nos pidiesen nombrarlos por nombre de memoria ahora, yo creo que lo podríamos hacer, ¿no? Así que sumarme a esa motivación y a ese agradecimiento de Danilo porque de verdad los y las apreciamos mucho. Aclarar también que no estamos haciendo cosplay de Gabriel Boric, ni yo ni Danilo. Y nada, nos pareció que Con era... el Marruecos abierto. Con el Marruecos abierto. Yo no, acuérdense que yo estoy desnudo de la cintura para abajo. Esto es de aquí para arriba. ¿Verdad? Pero nada, es un capítulo especial también. Especial también porque queríamos terminar esta primera temporada hablando, como dije, de un libro, ¿no? Que tiene una especial conexión con Danilo y a través de Danilo conmigo también, ¿no? Porque ya para mí no es solamente un libro más de un tipo más que escribió un libro más, sino que es el libro de un amigo, ¿no? Es un libro de una persona por la que he desarrollado un cariño especial durante estos meses, ¿no? Así que es un libro que me importa, ¿no? Es un libro que me importa en toda su extensión y dimensión. Así que nada, pues Danilo, estamos preparados para las preguntas, para las interrogaciones, para las inquietudes que no solo yo, sino que todos los espectadores del podcast y tus lectores también tienen respecto del libro. Claro. Sí, yo estoy preparadísimo, estoy feliz de grabar este capítulo, la verdad. Ya. Lo que vamos a decir también es que si tú ya leíste el libro, siéntete con la libertad de escucharlo todo completo sin pausas. Y hacer tus comentarios. Y si vas a tirar algún spoiler o comentar algún aspecto del libro, pon ojalá gigante, así como de spoiler alert. Spoiler alert, y después sí. comentar lo que... nosotros igual, si es que hablamos del libro con spoiler, que me imagino que sí va a pasar en algún buen minuto, y no has leído el libro, te recomendamos que pauses y leas el libro y después vuelvas a escuchar el resto del Vamos a tratar de evitar los spoilers, por lo menos en la primera parte del capítulo, de todas las formas posibles, ¿no? Pero si es inevitable, vamos a decir... Para invitarlos a leer la novela, claro, a todo esto. Sí. Pero ya más hacia el final, yo pienso que ahí sí que vamos a desatarnos un poquito y vamos a hablar un poco con más libertad del libro, ¿no? A todo esto, antes de nada, si ya se interesan por el libro, lo pueden conseguir conmigo, si son de Chile. Lo envío firmado con un sobre rojo del asesino, un marcapáginas firmado y dedicado. También está la opción de comprarlo directamente con la editorial, con CH Ediciones, en la página de CH Ediciones. Todo esto va a estar en la descripción. Y si son del extranjero, en Busca Libre. Se volvió a agotar en Busca Libre. Guapa. Pero me imagino que va a haber Sí, reposición de stock. se va a reponer.
Algo me iba a agregar yo sobre el libro, pero me le jugué. No, sí. Eso más que nada, ¿no? Queríamos ser claros con el tema de los spoilers porque el libro de verdad que tiene muchos giros de guión, ¿no? Como dirían Claro. la gente de televisión. Tiene muchos giros intencionados, ¿no? Puestos ahí con pericia por el autor, ¿no? Ya vamos a hablar un poco de eso. Pero nada, yo quiero invitar a Danilo a que comencemos este capítulo, ¿no? Para hablar de su creación, de su bebé. ¿Estamos listos? Estamos, démosle. Con Genial. todo. Una cosa importante que me pidió Danilo es que yo no le contara o no le dijera qué le voy a preguntar, y yo me propuse lo mismo y dije, tengo claro por dónde voy a comenzar con mis preguntas, pero no tengo muy definido dónde voy a terminar con las preguntas, así que también esto va a ser un descubrimiento para mí. Pero lo que yo primero quería... De Diga. hecho, Claudio, esto es una confesión, o sea, para la gente que no está viendo. Claudio leyó el libro. Y yo le dije, ¿qué opináis del libro? Y no me ha dicho nada del libro, porque me dijo, no, te voy a decir todo cuando grabemos el capítulo. Sí. Así ansioso estoy yo por saber qué opina Claudio de mi libro. Sí, es verdad. Yo voy a dar mis opiniones, pero centradas mayormente en lo positivo, ¿no? Si yo tengo si tengo algún reparo de carácter más técnico o escritural, se lo voy a comentar a Danilo por interno, porque es un libro que ya está publicado, ¿no? Yo asumo que con próximas ediciones él irá corrigiendo, haciendo cosas, pero hoy yo me quiero centrar en los aspectos positivos y en los aspectos de la escritura de Danilo y de la concepción de la historia, ¿no? Que tuvo Danilo, que me parecieron más atractivos, ¿no? Pero bueno, eso más adelante. Primera pregunta, señor. Yo más que nada... yo quería saber, habiendo leído la novela, entendiendo varios de los conflictos, tanto en la acción como psicológicos de los personajes, yo quisiera saber de dónde proviene esta novela, cuál fue el primer atisbo, ¿no? ¿Qué fue lo que te inspiró y lo que te llevó a ti a concebir una historia como esta, ¿no? En toda su profundidad psíquica y también en todos los conflictos que se van dando alrededor de la misma, ¿no? Entendiendo que es una novela policial tradicional en cuanto a se trata de resolver un misterio, ¿no? ¿De dónde viene todo esto, no? A ver, la idea siempre fue mía de... Siempre tuve el sueño de escribir una novela negra, porque es lo que más leo junto con el terror. Pero yo siempre quise escribir una novela negra porque me maravillaba con las novelas negras nórdicas, ¿cierto? De Ionesco, o de Mankell, Juan Igualó, etcétera, etcétera. Pero siempre quise como leer lo mismo, aterrizar todo eso a donde yo vivía, Uh-huh. Chile y más precisamente Conce. Ya. Entonces quería como aprovechar la riqueza que tiene la región, Concepción como tal, porque Concepción tiene muchas comunas y yo he tenido la suerte soy una especie de gitano porque he vivido casi en todas las comunas de Conce. Cuando digo Conce, el de Conce entiende que uno se refiere a todo el Biobío, como Penco, Chihuayante, Hualpén, San Pedro, etcétera, etcétera. Yo he vivido en todas las comunas de Conce. Entonces, sé muy bien, como, por así decirlo, los rincones o lo que caracteriza cada comuna en particular. Ya. ¿Cachai? Porque en Conce pasa algo súper curioso de que, si bien uno puede ser de Talcahuano, otro puede ser de Hualpén, otro de Chihuayante, uno es de Conce. Da lo mismo de qué parte de qué comuna sea, uno, cuando te preguntan, uno es de Conce. ¿Así? ¿Cachai? Sí, y eso mismo quería como llevarlo a la novela. Que todo pasara en distintos puntos estratégicos. Entonces así partió como con la idea siempre de mi sueño era escribir una novela negra ambientada por donde yo caminaba, donde yo tomaba la micro, donde yo estudiaba, etcétera, etcétera. Oye, se deja ver, se aprecia eso, es evidente, ¿no? Yo cuando leía la novela, yo nunca estaba en Concepción, tengo que aclararlo, ¿no? Pero quiero que algún día iré. ¿Tú sientes el sabor y el color local?
del Gran Concepción, por decirlo de alguna forma, ¿no? Los personajes, y yo me encontré haciendo el ejercicio varias veces, los personajes viven en determinados lugares o van hacia determinados lugares que Danilo nomina, ¿no? Nombra en la novela. Algunos me imagino que son ficticios, otros me imagino que son reales, ¿no? O son todos reales. Hay algunos ficticios, pero por ejemplo la mayoría de las casas son casas reales de donde yo viví. Yo me encontraba viendo... Por ejemplo, la casa de Catherine Soto en Talcahuano, en la Vía Ensenada, yo vivía ahí. Ya. Yo vivía ahí. Bueno, Alonso Roa vivía en San Pedro, yo ahora vivo en San Pedro, cerca de Lomas Coloradas, donde pasa algo. La única casa que es inventada es para el que leyó la novela, es la gran casona de Hualqui. Ya. Eso es inventado, pero la dirección existe. Ya. De hecho, existe una casa ahí que es súper grande, que Ya. yo busqué, pero De hecho, nunca he vivido ahí nada. yo hice el ejercicio mientras leía, porque Roa sabemos que vive en San Pedro de la Paz, Alonso Roa. Sí. Y yo me metí a Google Maps y busqué San Pedro de la Paz y como que recorrí esas calles, ¿no? Tratando de imaginar dónde es que él vive, ¿no? Había una especie de condominio con casas todas muy iguales, muy bonitas. Yo dije, a lo mejor vive en una de esas casas, ¿no? También hice el ejercicio de ver dónde estaba la bodega o el lugar de Walkie. No quiero entrar en tanto detalle en esa parte, ¿no? Porque es una parte importante. Pero uno busca esa dirección exacta porque la dirección está con números, si no me equivoco, en la novela. Y hay una casa grandota que es como una casa antigua, ¿no? Parece una casa antigua, muy amplia, con un patio que la rodea, ¿no? Y yo dije, tiene toda la pinta de ser la casa que se describe en la novela, ¿no? Y después yo leía la novela imaginándome esa casa, ¿no? Bueno. Porque además la novela también menciona una reja, que es una reja que aparece en la casa, ¿no? Sí. Así que nada, qué loco tener un libro en tus manos, ¿no? Al que estás tan próximo, ¿no? Geográficamente y culturalmente, ¿no? Porque me imagino que muchos autores han puesto lugares reales en sus novelas, por supuesto, eso pasa, ¿no? Pero cuando son lugares que tú puedes visitar y que de alguna forma están ligados a ti, no solo, como dije, no solo geográfica, sino que también culturalmente, se genera una cercanía y una proximidad con lo que ocurre, se genera una intimidad con lo que ocurre en la novela o con los lugares en los que tiene la acción que igual es interesante, ¿no? Que a mí no sé, me motivó de alguna forma. A mí me encanta, por ejemplo, haber puesto el Parque Ecuador, que es algo que todos visitamos los penquistas, que el primer asesinato ocurre ahí, digamos, en el skatepark del Parque Ecuador. De hecho, a veces la gente me manda mensajes así como, oye, mira por dónde pasé. O las letras de Penco, que es un lugar súper importante en la novela, donde yo fui a hacer un video y yo nunca había ido. Yo siempre pasaba por ahí y veía esas letras y por eso me nació la idea de hacerlo ahí. Como que tenía que hacer una escena potente ahí. Pero ahora cuando fui a hacer un video una vez, veía y decía, weón, qué bacán estoy aquí en el lugar donde ocurrió algo, ¿cachai? ¿Tú fuiste posterior a escribir esa escena? Sí. Ya, que es una escena bien dura de la novela, Yo pasaba en auto, en micro, por ahí. Qué y loco. veía las letras. Pero Qué nunca loco. había estado ahí. Ya. ¿Cachai? Qué loco porque, para los que no saben, en esa escena en particular, ¿no? Ocurre un hallazgo, ¿no? Más o menos cruento, más o menos hórrido, ¿no? Y la manera en que uno imagina esa escena es súper detallada, ¿no? Es súper... como que la escena llega a ti de manera súper gráfica, ¿no? Y completa, ¿no? A mí no me dio... Yo hubiese jurado que tú fuiste a ese lugar para inspeccionarlo, para conocerlo bien y luego contarnos lo que ocurre ahí, ¿no? Qué loco saber que tú no fuiste a ese lugar, que tú lo veías desde lejos, ¿no? Sí, yo pasaba por la carretera y veía. Mira. Pero después que cuando grabé el video, y claro, era como muy loco estar ahí. Es como, igual es súper loco. De repente a veces paso por afuera de la PDI, que está en carrera en Concepción. Y digo, hoy qué loco, que aquí pensar que, no sé, en un universo alternativo está Alonso Roa adentro con Catherine. Qué loco. Qué loco. Sí. Otra cosa que me interesa saber.
¿cuáles son los antecedentes como literarios de esto? Porque sabemos, y tú lo dijiste, la novela negra escandinava, me imagino, no sé si lo nombraste, pero Stephen King. Pero ¿hay alguna obra en particular de estos autores que hayan influido en la creación del cartero? ¿Algunos libros o cuentos que tú puedas nombrar o especificar que hayan sido como que, pum, yo quiero hacer algo como esto, quiero escribir algo como esto? Sí, son tres. Uno es Mr. Mercedes, de King. Eh, de ese libro a mí me maravilló la idea de escribir con dos puntos de vista. El punto de vista del detective y del asesino, que es algo que hago en el cartero. A mí siempre me gusta trabajar con punto de vista cuando escribo. Eh, y la idea de darle voz y una mirada al asesino, que el lector vaya viendo lo que ve el asesino, lo que piensa el asesino, me parecía muy llamativa. No solo un personaje escondido entre la sombra y que el detective nomás fuera el protagonista. Esa idea de la usa King muy bien en Mr. Mercedes. Pero en Mr. Mercedes uno ya sabe quién es el asesino. No hay misterio ahí. Mm. Yo quería mantener ese misterio en la novela. Eh, Después saqué del Cuarto Mono de J. D. Barker. Saqué la idea de, en el Cuarto Mono, el detective Sam Porter, creo que se llama. Él agarra el diario del asesino y en este diario del asesino se cuenta la infancia del mismo y cómo, por qué en definitiva se transforma en un asesino serial. Ya. Y esa idea también me gustó a mí porque a mí me encanta cuando se le da una explicación al asesino. Me encanta saber, a mí, por eso me gustan los True Crime, los libros de True Crime o los documentales que tienen que ver con True Crime, para saber cómo se forma el asesino. Bueno, por eso también estudié psicología. Entonces, ¿qué hice? También me fui, por eso en una parte de la novela me voy a la infancia del asesino para de alguna forma como psicoanalizarlo. Si este asesino es así, si mata de esta forma, ¿qué le habrá pasado en la infancia? Digamos que le pasó tal y tal cosa, etcétera, etcétera. Eh, Eso saqué del Cuarto Mono. Y la novela que más aportó, digamos, es El Muñeco de Nieve. De ahí saqué el ritmo narrativo. Y también del que uno va sospechando de distintos personajes a lo largo de la novela hasta que al final sabe quién es. Eh, y John Esfo, si bien en esa novela yo creo que pasa lo mismo con la mía. Yo creo que un lector ávido de, de novelas negras, de thrillers, sabe inmediatamente quién es el asesino. O puede descubrirlo. Que yo creo que en mi novela puede descubrirlo. Pero yo quería que eh, el fin no se centrara en eso. Que si bien tú sabes quién es el asesino, yo igual hacerte dudar de quién es. Ujú. Y que también, y que por último, si no te hacía dudar, Sí. que aún así la novela funcionara. Porque hay novelas que se caen cuando uno ya descubre quién es y no tienen ningún sentido seguirlas leyendo o como que no aportan mucho. Sí. Aún así yo quería que, que igual te mantuviera enganchado con las cosas que van sucediendo. Yo quería detenerme un poquito en esas dos cosas que nombraste. Lo primero tiene que ver con el esfuerzo que es claro de mostrarnos al asesino, ¿no? A pesar de que durante el 90% de la novela no sabemos quién es, bueno, los que hayan descubierto quién es o hayan sospechado, bien, felicitaciones, pero durante gran parte de la novela, ¿no? Eh, a pesar de que no sabemos la identidad del asesino, sí tenemos acceso a sus pensamientos, a sus acciones y a su pasado, ¿no? Y eso está súper bien logrado en ese sentido. Y se agradece el esfuerzo por mostrarnos no la psiquis del asesino, porque si bien es un asesino bien que genera muy poca empatía, creo yo, ¿no? Como que en ningún momento uno dice. Al principio uno puede decir pobrecito, ¿no? O que duro lo que le tocó vivir, ¿no? Pero a la larga sus acciones creo que terminan devorando un poquito esa simpatía que uno podría haber tenido por él, ¿no? Eh, Porque es un personaje que está extraviado, no está perdido de alguna forma. No hay retorno para él, ¿no? Y en ese sentido uno lo interpreta como un agente de la maldad de alguna forma, ¿no? Él tiene una visión del mundo que es nociva, ¿no? Es nociva para los personajes y para los lectores. Y en ese sentido, ¿no? A pesar de que uno entiende de dónde proviene
porque se nos muestra muy bien a través de estos flashbacks, ¿no? No creo que uno diga igual me dio pena, ¿no? Como que no, yo por lo menos cuando se resuelven los conflictos yo no sentí pena por él, ¿no? Sentí alivio, ¿no? De que ya no estaba, de que había desaparecido. Hay unos lectores igual que me dicen que les gustó la figura de LK. Sí, no, es un Como antagonista que, atractivo. como que sí le generó empatía de alguna forma. Ya. A mí me generó lo Sí, sí. contrario. Me han llegado comentarios así. Así que no, yo agradezco eso. Agradezco el ejercicio de mostrarnos la psique y la vida del personaje, porque yo pienso que muchos autores deciden no hacerlo para preservar ese misterio, ¿no? Y al hacerlo arriesgan no desarrollar tanto al personaje antagónico, ¿no? Por lo general, muchas veces si uno oculta a un personaje puede correr el riesgo de que ese personaje no se desarrolle, ¿no? Y que en la mente del lector ese personaje sea más un mecanismo o un símbolo que un personaje mismo propiamente desarrollado, ¿no? Y eso tú lo hiciste bien, creo yo. ¿No? Lo hiciste bien. Y lo otro, que era la segunda cosa, se me fue. Lo segundo que nombraste, lo último que nombraste. De que el asesino... No, eso es. A pesar de que no uno podía conocerlo, eso. Y ligar esto con lo otro. Porque tú dijiste que hay flashbacks, ¿no? Y están en la novela, donde se nos trata de explicar, o no de explicar, sino que de mostrar de dónde proviene, de alguna forma, no quiero decir la maldad, pero de dónde proviene los desvíos de este personaje, ¿no? Que es una cuestión más psicológica. Y esa otra pregunta que quería hacer. ¿De qué manera, de alguna forma, tu conocimiento de la psicología y tu labor como profesional de la psicología influyó en la escritura de esta novela? ¿O de qué manera tú sientes que tomaste mecanismos o conceptos de la psicología para implementarlos, ¿no? en este texto? Uy, mucho. A mí me gusta, bueno, mi formación es psicoanalítica de la Universidad Andrés Bello. Entonces, a mí siempre me ha gustado el psicoanálisis, la teoría freudiana, de Winnicott también, pero en este caso, yo analizaba al cartero, al asesino, como si hubiese sido un paciente mío. Como si hubiese sido un paciente mío que me quiere contar su historia. Ya. ¿Ok? Entonces, yo dentro del descubrir su historia, la iba escribiendo también. Entonces me iba maravillando yo también con su historia. En el cartero le puse una teoría freudiana muy conocida para que todo el mundo pudiese entenderla. Que si la nombramos van a cachar al tiro el tipo de conflicto. Yo pienso que lo vamos a discutir más adelante. Sí. Y también quise, que si bien se menciona, quise en un apartado los personajes como que le intentan dar una explicación con palabras muy simples para que el común de las personas, cualquier persona lo pueda entender. Sí, digamos. lo recuerdo. Cuando Roa está como elaborando un esquema y llega Catherine. Catherine es la colega que de alguna forma viene a buscar a Roa luego de que se produce el retorno del cartero, ¿no? Lo que yo quería hacer era no como en La paciente silenciosa, que se ponía un párrafo de Freud y después no se profundizaba en nada de eso, sino que tomar la teoría y hacerla parte de la novela. Y que fuese una pieza importante y un análisis importante en la construcción del personaje y también en cómo se puede ligar a las víctimas y atrapar al personaje. Sí. Entonces, no es como hablar de la teoría para dársela porque sí nomás, sino que tuviera un sentido dentro de la narración. Eso es lo que yo quería destacar, que ocurre, la explicación de esta teoría, que no vamos a nombrar por ahora, ocurre dentro del contexto de una escena, ¿no? Entonces eso es lo que quiere decir Danilo, que él le dio un contorno narrativo a la explicación de esta teoría, ¿no? Lo que hace que funcione muy bien, porque al final está entramada dentro de la historia y de la acción. Él no detiene la acción de la novela para decir, y ahora les voy a explicar de qué se trata esto. Y pasan 1, 2, 3, 4 párrafos o páginas, ¿no? Donde él va explicando y escupiéndonos esta teoría para que nosotros la entendamos. Sino que ocurre en el contexto de Roa haciendo una investigación
Roa pesca unos libros de Freud y de otros autores, llega Catherine y él le empieza a contar, bueno, yo creo que lo que está pasando acá es esto, esto y esto, ¿no? Porque ellos a través de la investigación que realizan se dan cuenta de que hay un conflicto hay un patrón en los asesinatos de este personaje, de este asesino, que los lleva a la conclusión de que este asesino tiene un conflicto de carácter psicológico que se explica de determinada forma, ¿no? Y es lo que Roa le trata de explicar a Catherine en algún momento, ¿no? Eso está muy bien logrado, creo yo. Muy bien, el hecho de intercalar o de disfrazar de acción un concepto psicológico para que no parezca que tú estás tratando de enseñar un concepto, sino que tú quieres mostrarlo, ¿no? Eso está bien. Sí, además que quise tomar esa misma teoría porque es tan conocida, porque si uno la nombra, todos saben de qué se trata, es como el sumar y restar de Freud, Yeah. digamos. Entonces, a nadie se le va a hacer ajeno y a mí me parece que hasta entretenido. Una de las cosas que yo rescato mucho de las novelas de Ionesco es que siempre la investigación no es fome, no es aburrida. Siempre es entretenida leer la investigación, siempre es entretenido ver cómo Harry Hole resuelve el misterio, cómo va llegando a este asesino. Sí. Eso mismo quería hacer yo. No, bien. No, y tiene Y aprovechar los conocimientos que tengo de la psicología, digamos. No, y desde el punto de vista también del estilo literario, ¿no? Porque disfrazar conceptos filosóficos, ¿no? O psicológicos en este caso, con el estilo, ¿no? Da cuenta de varias cosas. Primero, de cierta astucia, ¿no? A la hora de elaborar la trama y los conflictos de los personajes, los conflictos internos de los personajes. Y también da cuenta de cierto dominio del estilo por parte del autor para poder mostrarnos, sin que sea aburrido, ¿no? Cosas que por lo general pueden llegar a serlo porque por su densidad, ¿no? En el sentido de que no todos tenemos, por ejemplo, un interés por la psicología desde el punto de vista teórico, pero nos interesaría mucho más verla desde la acción, ¿no? Que es lo que ocurre en la novela, ¿no? Así que eso desde el punto de vista de la escritura está muy bien logrado. Gracias, querido amigo. Sí, sí, sí. Y hablando también de estilo, quería preguntarte por el estilo, ¿no? Porque para los que han leído la novela, ¿no? Es una novela que va muy rápido. Va muy rápido. Y yo hablaba con Danilo antes, ¿no? Ahí está. Esa es la nueva edición, no la segunda edición. Sí, segunda edición. Sí. La novela galopa, ¿no? La novela va muy, muy rápido porque Danilo, de alguna forma, asume un estilo que es... Que apunta a la brevedad, ¿no? Pero no por ser breve es menos sugerente, ¿no? Son párrafos muy... Hay veces donde el narrador se detiene, ¿no? Y hay párrafos que son más explicativos, ¿no? Por ejemplo, en esta parte donde Roa está tratando de explicarle esta teoría a Catherine, ¿no? Pero por lo general está construida en base a diálogos muy veloces y a párrafos muy breves, ¿no? Para que se dé esta sensación de vértigo, creo yo, que tiene que producir todo buen libro como de acción, ¿no? Donde la acción es un elemento importante, ¿no? ¿Esa decisión fue consciente o fue algo que asomó de manera más bien inconsciente? ¿Tú decidiste escribir así? Sí, sí. Ya. Yo siempre digo que El cartero es una novela negra, pero con alma de thriller. Ya. En el sentido de que la novela negra, si bien es más pausada, se toma su tiempo para digerir, yo no quería eso. Yo quería que fuese muy rápida. Yo asumo que quizás a un catedrático me va a decir, pero aquí está mal empleado, por ejemplo, el punto aparte en un párrafo. Esto debería ser todo un párrafo junto. Pero yo a propósito ponía los párrafos aparte. Es como mi estilo literario, por así decirlo, al menos en este tipo de novelas. Yo quise hacerlo así a propósito porque da la sensación de avanzar rápido, de leer un párrafo, después otro, que está dentro del mismo contexto, que podría ser perfectamente todo un párrafo con punto seguido, pero yo a propósito tiraba párrafos aparte. Ya. Punto aparte, punto aparte, punto aparte. Para producir esa sensación de progresión, ¿no? Sí. Me preocupé también de que siempre estuviesen pasando cosas, de que siempre hay algo, siempre hay una dinámica, que nunca los personajes entren en una posición de descanso. Creo que cuando esto es fundamental, no solo en este tipo de novelas, sino que en cualquiera, cuando los personajes entran en una posición de descanso, uno pierde de alguna forma al lector, o lo pierde por algunos minutos. Entonces yo quería que la gente
los lectores se mantuviesen enganchados en todo momento, y creo que ha resultado porque varias personas me dicen, oye, man, si me duró un día, 2 días el libro, 3 días, así como yo pensaba leerlo en una semana, no pude, así que... Yo lo leí en 3 días. Yo lo leí en 3 días. Me tomó 3 días porque partí leyéndolo, leí, no sé, como hasta la página 100, 120, una cosa así. Después paré porque hubo un par de días donde tuve que hacer otras cosas y después retomé la lectura y lo terminé en 2 días. Lo leí en un iPad, ¿no? Y volaba, ¿no? El libro vuela, de verdad que vuela en ese sentido, ¿no? Y está bien logrado. Yo insisto en que se requiere cierta pericia narrativa, cierto dominio del estilo para poder incorporar momentos de reflexión y momentos de introspección dentro de un contexto narrativo que apunta más hacia la acción, ¿no? Cuando leemos la novela no sentimos que se va perdiendo, ¿no?, la interioridad de los personajes y no sentimos que se va perdiendo la complejidad de la trama por culpa, entre comillas, de la brevedad, ¿no?, de la prosa, ¿no?, de lo vertiginosa que es la prosa, y en ese sentido está bien logrado. Está bien logrado. Yo creo que la intención inicial que tú tenías con la novela se cumple. Se cumple muy bien. Sí, yo siempre quise eso, como que priorizar la acción. No quería como reflexiones grandes del personaje, etcétera, etcétera. Que sí las hay a veces, pero no quería que la novela fuese eso. Quería que fuese todo lo contrario, sino que fuese acción. Quizás, viéndolo en retrospectiva y por los comentarios que me han dicho, así como, oye, igual me hubiese gustado saber más de Alonso Roa, como que me faltó, porque siempre está tratando de resolver algo, como loco, weón, con la soga al cuello todo el tiempo, entonces no hay un momento de pausa para él, para que piense y reflexione sobre algún suceso, más allá de algún que otro párrafo, otro capítulo. Porque la novela no siento yo que como que no te lo permite, o no me lo permitió en su momento. Ahora, en la segunda parte, siento que sí me lo ha permitido. Ya. Que bueno, esto ya saliéndonos del cartero, pero que es algo que en esta segunda parte sí pude profundizar en el detective, ¿cachai? En mi propio personaje que sí quería darle más vida, por así decirlo. Porque en el cartero está ajetreado, tiene que resolver rápido, no le salen las cosas, después intenta otra, tampoco le sale, etcétera, etcétera. Sí, yo recuerdo que te mencioné eso como que una pequeña crítica. Dije, me hubiese gustado saber más de Alonso Roa, ¿no? Me hubiese gustado más saber más de su familia, de su vida interior, de sus aficiones, pero tiene todo el sentido del mundo que no hayas profundizado en ese aspecto y que hayas profundizado en otros, porque tú pensaste esto como una trilogía, ¿no? Entonces va a haber más entregas donde se va a poder desarrollar más el aspecto no emocional y personal de Alonso Roa, ¿no? Yo quería detenerme ahora que lo mencionaste, tú querías detenerme en los personajes, ¿no? Porque es una galería más bien variopinta de personajes. Ocurren en varios espacios, ¿no? Por un lado tenemos lo que ocurre con Roa y todo lo que ocurre en su vivienda, ¿no? En su casa, ¿no? Porque ocurren varias cosas, no solamente la investigación, no voy a dar spoilers todavía. Tenemos también el entorno de la PDI, ¿no? Que también tiene un grupo variopinto de personajes, serán 6 o 7 personajes, desde la secretaria, creo que hay una recepcionista, hay una secretaria de Martínez, que es el cabecilla, ¿no? de la PDI, y también hay otros personajes más. Hay un tipo que no me acuerdo ahora el nombre, le gustaba el gore, le gustaban los cadáveres y todo eso. ¿Cómo se llama? Pablo. Está este tipo, ¿no? También está Raúl, que es otro personaje muy importante en la novela. Está Diego, ¿no? Que es Diego, que es un detective más bien primerizo, ¿no? Sobre el que recaen algunas dudas en algún momento. No ahondaremos en eso. Pero tenemos a Diego, tenemos a Pablo, tenemos a Raúl, tenemos al inspector Martínez, que es el líder, tenemos a la recepcionista, tenemos a la secretaria, tenemos también al chofer. ¿Cómo se llama el chofer? Gabriel, tenemos a Gabriel, el chofer de la PDI, que trabaja para la PDI, que me imagino que está subcontratado, o no, porque no lo vemos a él trabajar directamente en la PDI. Y tenemos otros personajes, ¿no? Tenemos también un lugar al que Roa visita un par de veces, pero que es importante, donde trabaja Víctor, que es
el servicio médico legal, El ¿no? forense. Al forense del Sí. servicio médico legal, ¿no? Y también tenemos Sí. otras instancias, ¿no? Otros espacios que se van visitando, como festivales importantes, aparece el Festival REC, ¿no? Aparece un festival en Penco. Entonces, hay una galería más bien variopinta de personajes. Y yo quería saber de todos estos lugares y de todos estos personajes, ¿cuál fue el personaje que más te gustó escribir? El personaje que más me gustó escribir. Sí. Uy, Dame 2 o 3 nombres, 2 personajes a los que les tengas particular cariño. ya Alonso. Alonso, el primero. Sí, Alonso. Alonso el que más. Porque Alonso es como. Tiene una personalidad que a mí siempre me hubiese gustado tener. Ya. Que es más aguerrida. No le importa nada. Es más choro. Se tira unas tallas. Al menos. No sé si. No, es que no me acuerdo tanto en el cartero. Porque, gente, lo escribí hace 5 años. Ya. Pero, por ejemplo, en el 2. Hago harto eso de que tira tallas como que no le importa nada de qué van a decir. Ya. Si bien en el cartero se ve más contenido porque está más frustrado porque no le ha salido tantas cosas bien. En Sí. el 2 está más liberado, es como más él, Sí. por así decirlo. Hay que decir que en el cartero él carga de alguna forma con culpa, ¿no? Carga con culpa, carga con frustración, ¿no? De alguna forma por no haber sido capaz de resolver este caso hace 10 años, creo, ¿no? Cuando encontramos a Alonso al comienzo de la novela, él está retirado de la PDI, él fue expulsado por algo que ocurrió en el pasado sobre lo que nos vamos a ahondar, ¿no? Y él carga con esta culpa, con esta frustración, ¿no? Y es un personaje que durante gran parte de la novela se le ve, ¿no? Frustrado, se le ve enojado, ¿no? Es un personaje que tiene una cantidad de ira importante, ¿no? Entonces, ese es el Alonso que nosotros nos encontramos en el cartero, ¿no? Quizás el Alonso que nos vamos a encontrar en la segunda parte del cartero va a tener otro tipo de comportamiento, ¿no? Claro está, ¿no? Otro tipo de impronta. Pero, volviendo a la pregunta, aparte de Alonso, ¿qué otros personajes? Aparte de Alonso, LK, el asesino. Ya. Me encantó escribirlo de él. Me Ya. encantó escribir los asesinatos desde su punto de vista. Ya. Había gente que me decía así como, oye, hay una escena que pasa con en Penco, digamos. Me acuerdo que me preguntaron así como, oye, ¿qué te dio por escribir eso? Cuando lo estás escribiendo, ¿te pasó algo malo? Y a mí no. A mí, al contrario, yo siento que soy una especie de psicópata de repente. Ya. Pero, por ejemplo, cuando uno escribe desde los ojos desde el punto de vista de un personaje en particular, uno escribe las cosas no como, ahora el asesino va a hacer esto, sino que uno, al menos en mi caso en particular, yo escribo viendo lo que está haciendo este tipo. Sí. ¿Cachai? Como sentándome a ver una película, a ver qué va a hacer este tipo, con qué me va a sorprender ahora, Sí. etcétera, etcétera. Pasa. Y así tomé la escritura, por ejemplo, del asesino. Sí, no, pasa que cuando uno conoce bien a sus personajes, ¿no? Y hace lo que tú dices, que no, que uno se transforma con el espectador de las cosas, de las decisiones que ellos van tomando, la escritura se transforma en algo intuitivo, ¿no? Porque todo el personaje lo conoces ya tan profundamente, ¿no? Que pareciese ser que la escritura se salta el proceso mental y pasa inmediatamente a plasmar acción, ¿no? A la acción. Es difícil de explicar, ¿no? A mí me pasa eso, sobre todo cuando uno lleva escribiendo sobre, por ejemplo, la misma novela, lleváis 2 meses escribiéndola todos los días, ya la novela, los personajes vuelan, o sea, no quieren salir, están haciendo acciones. A mí lo que me gustó, por ejemplo, de LK, ¿por qué me gusta tanto? Es porque tiene cosas de BTK. Sí, yo supongo que se llama LK por BTK, ¿no? Claramente. y esto es un homenaje que no es porque BTK me parece muy genial, No, ni mucho menos. Estás No, tomando pistas de la realidad, ¿no? Aborrezco a BTK. Pero. Y también tiene cosas muchas de Norman Bates, ¿cierto? Ya. En su modus operandi. Ya. Y de los personajes secundarios o menores, ¿cuáles son tus favoritos? Me gusta Martínez. Yo tengo mi favorito. Martínez.
Me gusta Martínez por ser un viejo de mierda. Ya, es un viejo, es Como el típico que- jefe de mierda. Sí, es como el típico jefe. De hecho, yo me atrevería a decir que es mi personaje más cliché. Ya, sí, Es el podría ser, personaje más cliché. pero también Martínez. porque tiene que serlo, Pero ¿no? tiene. Sí, pero tiene sus salidas de mierda, de viejo de mierda. Ya, Pero la que para mí se lleva todas las luces es Catherine. Catherine Catherine. Soto para mí es. Yo la amo. Podríamos decir que Es Catherine es el mi. corazón de la novela de alguna forma. Sí, a mí me encanta Ah, Catherine. sí. Me encanta, me encanta, me encanta. No quiero decir nada más. Ya, no digamos nada No más. quiero decir Pero algo. sí, yo creo que ella es como el corazón, ella es como la parte emocional de la novela, ¿no? Porque de alguna forma ata o es el mayor riesgo personal y emocional que Alonso Roa tiene en esta novela, sin ahondar tanto en eso, ¿no? Porque es la persona con la que él tiene definitivamente una conexión mucho más profunda, ¿no? Dentro de la galería de personajes que se nos muestran en esta novela, ¿no? Eh, yo diría Es que la que sale también, más. y es la que sale más, ¿no? Yo diría que también Catherine es un personaje que me gusta mucho por lo que dije. También me gusta Víctor. Víctor. El forense, sí. Me gusta y no sé. Como que yo esos personajes que siempre que están como vinculados a la muerte, ¿no? Pero que tienen una actitud más desenfadada frente a la vida, como que siempre lo interpreto como personajes muy sabios, ¿no? Porque él trabaja rodeado de muertos, de cadáveres, él está acostumbrado a ver estas situaciones atroces. Entonces se transmite, yo creo, una cierta especie de sabiduría, ¿no? Sabiduría respecto de la muerte y sabiduría respecto de la pérdida, ¿no? Que si bien Víctor no es un personaje que está particularmente desarrollado porque aparece un par de veces nomás en la novela, a mí me gusta mucho ese tipo de personaje. Ojalá que Yo a aparezca en la Víctor, secuela. yo a Víctor, eso te iba a decir, yo a Víctor lo ocupé en la primera novela que escribí, que se llama Pánico, Ujú. porque tienen que ir también al servicio médico legal, me acuerdo, unos personajes. Ujú. Ahí, la primera vez que lo utilicé. ¿Y por qué le puse Víctor? Porque por Víctor Frankenstein. Ya, me estaba Por eso pensando se lo llama mismo. Víctor. Pensando. Y después, segunda aparición, ahora en el cartero, que para mí es segunda aparición. Y ahora lo ocupé también en el cartero 2, por así Ya, decirlo. buena. Qué bueno que aparece. Le tengo cariño a ese personaje. Sí, a mí me gusta Tenéis que Víctor. hacerlo, tirar algunas tallas respecto de la muerte o mostrar su sabiduría, o no sé. Bueno, no, yo no Claro. me quiero meter en los procesos creativos de nadie, pero es una sugerencia. Víctor, Sí. una novela solo de Víctor. Sí, me gustan esos personajes. Por lo general, cuando son personajes Qué vinculados. loco, sí, porque yo pensé que Víctor iba a pasar así como que nadie me ha nombrado a Víctor. Pobre Pues- Víctor está ahí, lleno de muertos y Sí. nadie No, lo pesca. esos personajes siempre son atractivos, weón. Creo yo. Porque siempre tienen algún fragmento de sabiduría que compartir respecto de la vida y la muerte, ¿no? Creo que Víctor puede cumplir ese rol a cabalidad. Y lo cumple determinada. No tanto con lo que dice en la novela, sino que es más bien su actitud, ¿no? Porque se le ve trabajar de forma muy natural y desenfadada, rodeado de muertos, ¿no? Y eso te hace pensar de Claro. alguna forma, bueno, ¿por qué ha pasado este tipo para llegar a esto, ¿no? Por supuesto, sabemos que es un profesional de la salud que se encarga de eso, ¿no? Pero también no es tan simple, ¿no? Trabajar con cadáveres y con gente que por lo general tiende a llegar no en muy buenas condiciones, ¿no? Así que nada, aguante Víctor, weón. Grande Víctor, Grande pobrecito Víctor. Em, Pobre, está ahí, sí. cagado de frío. Y otra pregunta, yo como para empezar a cerrar esta sección, ¿no? Después hablaremos con spoilers, ¿no? ¿Hacia dónde va la historia de Alonso? ¿Hacia dónde va? Porque, ¿dónde lo encontramos? Porque esto ya un poquito es un adelanto de la próxima temporada, de la próxima novela, pero ¿dónde y cómo lo encontramos al comienzo de la segunda novela, ¿no? O cuáles son tus planes con él hacia el futuro? Si es que nos Uy, puedes esto contar un ya poquito. es medio spoiler, sí. Ujú. ¿Alerta de Sí. spoiler? Tiramos una alerta de spoiler. O no nos cuentes en qué está en la segunda novela, pero cuéntanos cuáles son tus intenciones, acabando con la segunda. Porque sabemos. A ver, si hay una segunda parte, quiere decir que Alonso sobrevive a los conflictos de la primera novela, ¿no? Claro. Entonces, Sí, no. Bueno, mi idea en general siempre ha sido hacer lo mismo que mis ídolos, sea Iones o Mankel. Es decir, una saga de libros con el mismo detective. ya. Eh, eh, por ahora tengo ya escrito el borrador que lo estoy corrigiendo del 2. Tengo ideas para una tercera entrega. Quién sabe para cuánto más me va a durar el personaje, porque a mí me gusta mucho volver a Alonso. Es un personaje muy, muy genial para mí. Ya. Entonces, ahora, como te decía, yo pude
conocerlo más también, Ya. yo, a Alonso Roa, en el sentido de que ahora no está presionado por los fantasmas del pasado, por así decirlo, Ujú. sino que ahora lo podemos ver en su plenitud, cómo es Ya, él y por qué se dice que es tan bueno, ya. ¿cachai? ¿Por qué es tan bueno este tipo? Sí, ¿Por qué es tan buen detective? porque en la primera ¿Cachai? parte lo respetan mucho, ¿no? A pesar de que creo yo que no lo... yo te lo dije, quizás se le ve... a ver, como no quiero entrar en spoilers. Pero quizás yo pienso que el escritor fue muy duro con Alonso Roa en el primer libro, ¿no? Fue muy duro con Alonso Roa. A pesar de que sí vemos cómo él despierta una profunda admiración en toda la gente que lo conoce y en todos los que trabajan en torno a él, al punto de incluso perdonarle ciertos excesos, ¿no? Vamos a ver por qué lo respetan tanto en el segundo, o vamos a enterarnos de por qué lo respetan tanto en el segundo tomo, en la segunda entrega del cartero, ¿no? Sí, sí, como que ahí pude poner las habilidades del tipo, ¿cachai? Sus habilidades deductivas, de detectivescas, en plenitud, sin la Ya, presión de estar casi casi como que es su última oportunidad, que ya. así se ve en el cartero, es como siempre su última oportunidad. Sí, En cambio, en esta otra novela pude profundizar un poco más en eso. eh, y hacia eso mismo quiero apuntar. eh, en la segunda novela y en la siguiente. Es como llevarlo al límite al personaje, pero aún así que él pueda, o que sea capaz de resolver ciertas situaciones, mm, aunque sean mínimas también. perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Yo pienso que ahora podríamos hacer una especie de separación entre la primera parte de este capítulo y la segunda. Yo pienso que ahora tendríamos Spoiler que... alert. Spoiler, exacto. Tendríamos que empezar porque ahora la idea es que hablemos un poquito más, con más libertad de los sucesos que ocurren en la novela y de las cosas que se van revelando, ¿no? Entonces, dejamos 5 segundos de spoiler alert para que le den pausa o para que... Bueno, a nosotros nos Pausa. gustaría que vean todo el capítulo, pero si quieren leer el cartero, este es el momento para terminar de ver este episodio. Así que les vamos a dar Quizás 5... podríamos dejar así como vuelvan al minuto tanto. Claro. Ah, claro, ya. Vamos a dejar acá abajo el Sí, minuto al que pueden saltar directamente, ¿no? Y no sí, tener, para no ver todo lo que vamos a hablar ahora que va a ahondar en spoilers, ¿no? para que no se coman spoilers. Entonces, acá abajito está, vayan para este minuto. Vamos a dar un par de segundos. Vayan, vayan. Nos vemos, gente. Los veo después. Listo, maestro. Listo. Ya. Yo, Los que están aquí ya leyeron el libro. Qué sí. loco. Los que están aquí ya lo Ya. leyeron, yo lo leí también. Danilo, por supuesto, que se lo sabe de memoria. A pesar de que dijo que Obvio. hace mucho tiempo que lo escribió, así que hay cosas que se le pueden ir. No, pero igual me lo sé casi de memoria. Ya, Digamos. Me sé párrafos, de hecho, de memoria. dale. Yo lo primero Poco. quiero ir, y que es. Que tiene que ver con el asesino, ¿no? Eh, porque hay algo que yo pienso que está muy. Entre todas las cosas que la novela logra bien, es la manera en que dilata la revelación de quién es el asesino, ¿no? Por supuesto, yo hablaba con Danilo que quizá yo me di cuenta. Yo me di cuenta. Yo lo tengo que decir, no es que, oh, bueno, qué inteligente soy, pero yo me di cuenta quién era el asesino por un detalle que yo le conté a Danilo, un simple detalle, ¿no? Que a mí me lo reveló, ¿no? O no sé si me lo reveló, pero me generó la sospecha. Yo incluso te dije que yo pensaba que era, aquí ya spoiler, yo pensaba que era o Víctor, Ya. Sí, verdad. te lo dije, ¿no? Pobre Víctor. Pobre Víctor, bueno, yo me encanta Víctor, yo pensaba que era o Víctor o Gabriel. Pero se termina revelando que el asesino es Gabriel, ¿no? Claro. Yo quería Que siempre estuvo ahí. que siempre estuvo ahí, es un personaje que está de manera constante y creo que aparece casi en los primeros capítulos, creo que en el cuarto o quinto capítulo ya aparece porque él pasa a buscar a Roa, ¿no? Lo va a buscar a su casa, creo, para llevarlo a la PDI o algo así era, ¿no? Sí, Sí. verdad. Y antes de detenernos, ¿no? En las características de Gabriel, porque ya tenemos que hablar evidentemente del asesino, que podría decirse que junto con el protagonista es el mayor atractivo, ¿no? De cualquier novela, ¿no? Policial o novela negra, ¿no? Sobre todo Pero, porque aquí hay dos puntos de vista, digamos. Es como exacto, imposible que no sea así. sí. Eh,
quiero ir al conflicto que nombramos, ¿no? A este conflicto, lo voy a nombrar, a este conflicto de carácter edípico, ¿no? Y cómo tú construiste de alguna forma toda la psiquis de este personaje que evidentemente está no solo traumatizado, sino que está... no quiero decir loco, ¿cuál sería la palabra? El concepto psicológico. Su mentalidad está completamente alterada, ¿no? ¿En qué te inspiraste tú para eso? ¿O qué te llevó a ti a querer crear este conflicto edípico y tan duro? Porque es duro de leer, son escenas bien duras, ¿no? Que es esta relación que él tiene con su madre en la infancia, ¿no? Donde él es sistemáticamente abusado, ¿no? Y yo creo que producto de este abuso, impelido a creer que eso es lo normal y que eso está bien, ¿no? Realizando el abuso. Sí. ¿De dónde viene todo eso? Mira, yo cuando escribo, no es como que yo me hubiese puesto la meta de decir, quiero que mi asesino tenga un conflicto edípico. Uh-huh. Y después analizarlo en la novela, etcétera, etcétera. Sino que a mí siempre se me van ocurriendo las cosas en el momento que voy escribiendo. Yo no planifico nada. Entonces, la idea nació porque quise analizar al asesino a partir de las víctimas, tal como lo hace Alonso. En la misma novela. De hecho, me acuerdo que cuando hacen una tabla en la novela, yo estaba con una libreta haciendo una tabla. Y después repliqué esa misma tabla de la libreta a la novela. Al Word, digamos. Ah, sí, entonces, sí, me acuerdo que hay unas tablas. Por ejemplo, yo decía ya, si mata a mujeres con las mismas características, ¿por qué lo hará? Quizás, ahí se me ocurrió, quizás su mamá tenía las mismas características y ahí estaríamos hablando de un conflicto edípico. Y dije, qué bien, conflicto edípico, bien, porque es psicoanálisis, lo puedo manejar bien y también la mayoría de las personas lo conocen. Bien, ¿ya? Un punto, ya, hagamos eso, sigamos investigando. Después, ¿por qué le sacará las uñas? ¿Qué tiene que ver con la mamá? Y ahí le puse lo que en el Sename tuvo un conflicto con la uña, le sacaron una uña. Pero incluso antes, yo tomé nota, debería haber preparado esto, pero incluso antes su madre le dice algo respecto de la uña en un momento. Sí, le dice, bueno, creo que le pintaba las uñas. Sí, él le pintaba las uñas, ¿no? Entonces ahí hay una cosa con el tema de las uñas que es previo a la cuestión del Sename, ¿no? O sea, las uñas ya eran un objeto, no sé si simbólico a nivel psíquico, ¿no? Pero ya tenían un rol dentro de la dinámica de abuso que este niño tenía con su madre, ¿no? Pero eso lo puso como indicio en la novela. Ya, eso fue a propósito. Sí, para que después se justificara porque me acuerdo que creo que la Godoy, creo que se llamaba. Sí, Godoy. Sí. Lo castiga sacándole una uña, ¿no? Lo castiga porque tiene las uñas pintadas él. Ah, él se pintaba las uñas en el Sename, ¿no? Sí, porque la mamá le pintaba las uñas. Y lo castiga, claro, sí, tenías razón. Yo, de hecho, lo noté acá, aquí tengo todas mis notas del cartel. Ahí dice Godoy lo castigó sacándole una uña. Por eso él después le quita la uña a las víctimas como especie de castigo por no ser perfectas, por no igualar la concepción que él tiene de su madre, digamos. Y también, que es como esta mujer ideal. Sí, y la mamá también le decía, lávate las uñas, ¿no? Hay un momento donde la mamá le dice, lávate las uñas, ¿no? La anoté acá, le dice, lávate las uñas, ¿no? Y también puse, madre le enseñó a pintárselas, ¿no? Estos son los apuntes que yo tomé hace varias semanas, gente, por eso no me acordaba tanto, pero también había reparado en eso, ¿no? Que hay indicios, ¿no? De esta fijación con las uñas, ¿no? Dentro de esta dinámica de abuso, ¿no? Que él padece con su madre y luego padece con su... padece en su periodo en el Sename, ¿no? Claro. Sí. A mí me gusta, pero como digo, no fue como una idea preconcebida, sino que cuando ya me encontré dentro de la narración y dentro de la teoría, por así decirlo, dije, ya, esto hay que aprovecharlo. Sí. Y que después lo fueran investigando de esa forma los mismos detectives. Sí. El cercenamiento también de la garganta tiene que ver con una especie de juguete sexual que ocupaba su madre, ¿no? Sí. No, esto está muy bien logrado. El trasvase de esta dinámica sexual de abuso. Ojalá que YouTube no nos censure. Sexual y de abuso, ¿no? Que pasa, ¿no? Luego a tener una forma simbólica de los asesinatos que este asesino perpetra, ¿no?
A mí me Muy gusta bien logrado. cuando hay justificaciones en los tipos de asesinatos. No me gusta que sea sádico porque sí. Sí. Sino que para cada detalle hubiese habido una justificación y por eso lo hice así en el cartero. Sí. Sí, no, muy bien, muy bien logrado eso. Está muy bien ejecutado y hay una explicación para eso. O sea, no te lo sacaste de cualquier parte, está ahí, ¿no? Es la cosa de la novela negra, que un lector atento es capaz de descubrir aspectos fundamentales de la novela a través de las pistas, ¿no? Y de los indicios que va dejando el autor repartidos por la novela. Y eso está ahí, ¿no? Si no, no podríamos estar Ahora, hablando de estas cosas, ¿no? claro, y por eso mismo decía yo lo del principio de esto de que a pesar de que tú supieses al tiro que era Gabriel. Ya, yo sé que es Gabriel. De hecho, varias gente me lo ha dicho, así como, oye, supe que era Gabriela, aunque igual como que me engañaste. Pero a pesar de eso, que igual la novela se te haga entretenida por saber este mismo tipo de detalles, cómo se formó el asesino y por qué mata, cómo mata, etcétera, etcétera, ¿cachai? Yo quería decir Que eso, eso sea lo entretenido también de la novela. yo me enteré yo sospeché, no es que yo haya sabido que era Gabriel al principio, pero yo sospeché con especial ahínco de él, porque Gabriel tiene una forma muy particular de hablar, pero el personaje de Gabriel, porque este personaje tiene dos personalidades, podríamos decir, en beneficio del argumento, donde es él como trabajador, él es un chofer que trabaja para la PDI, ¿no? Y él de alguna forma tiene una serie de particularidades, ¿no? Que lo distinguen como personaje. Por ejemplo, su auto siempre huele muy mal, ¿no? Y además él se expresa, básicamente él habla como guaso, ¿no? Como persona de campo, ¿no? Hola, Pachón, ¿cómo estás? Oiga, ¿no? Habla como así, ¿no? O sea, así me lo imaginaba yo, ¿no? Usted es chaval asesino, teniente Roa, digo, detective Roa, ¿no? Él habla como guaso, ¿no? Entonces yo dije... Jefe le dice. Jefe le dice jefe. En contraste al asesino, porque cuando nos muestran al asesino, el asesino tiene una manera muy culta de expresarse. Se da a entender de que es una persona que tiene cierto bagaje cultural, ¿no? Además, él escucha música muy sofisticada, ¿no? Se expresa de manera muy sofisticada. Y yo dije, el contraste entre Gabriel y el asesino es tan grande que tiene que ser Gabriel el asesino, ¿no? Porque de alguna forma es una máscara que él asume, o una personalidad que él asume para que nadie sospeche de él, ¿no? Y ahí yo dije, es Gabriel, ¿no? Si estaba en lo correcto o no, poco importa. Al final, sí, estaba en lo correcto, ¿no? Y además porque se nos dice que Gabriel tiene acceso, se dice acá, yo lo anoté, tiene acceso directo al personal de la PDI y es una persona que hace muchas preguntas, dice el narrador, lo dice, ¿no? Entonces, ahí hay un indicio. Ahí hay un indicio. Hace muchas preguntas y especialmente sobre los casos, ¿no? Esa era por eso yo sospeché de Gabriel. También sospeché de Víctor, porque Víctor era forense. Y hay un momento, y yo te lo dije hablando por interno el otro día, que donde Víctor de alguna forma dice que admira la forma en que el asesino tiene de sacar la uña y de cortar la garganta, creo, ¿no? Él dice, esto está hecho por alguien que sabe lo que hace. Es admirable, creo que dice. Entonces yo dije, ya, acá hay una especie de respeto por la labor de un asesino, ¿no? Que probablemente sea él mismo, ¿no? Eso es lo que yo me había llevado a pensar. Pero Gabriel siempre fue mi candidato principal, ¿no? Oye, de Raúl nunca sospechaste. No, de Raúl se me hacía demasiado evidente que podía ser o Raúl o Diego, ¿no? Ya, según yo. Igual Diego a veces es súper como que la gente igual creía que era Diego, porque en una parte de la novela, no sé si te acordáis cuando pongo como que se descubre que era Diego, por así decirlo, Sí. porque Cristian, que era el pololo de la primera víctima, lo ve, dice que lo vio. Esa parte me gusta mucho a mí, me gustó mucho escribirla porque es muy vertiginosa, porque Alonso sabe que es él y le avisa a Katherine y se sube al auto y va a buscarlo. Eso está muy bien logrado, porque eso podríamos decir que es una falsa información que el asesino implanta, ¿no? En la historia, ¿no? Él le dice al... Sí, dale. Bueno, no, es que me acordé de algo, que cuando se descubre que al final el asesino le había dicho a Cristian que le dijera a Roa que lo de Diego, me acuerdo que en el borrador de Jen, que es mi editora, que le mando un saludo si que está viendo esto, me puso en comentarios de Word, me acuerdo, cuando en la revisión que le hizo me puso así como, ¡oh, hijo de puta! Así como... No, eso está de verdad una de las cosas mejor logradas, la idea de que yo, si bien yo tenía mi candidato,
La manera en que tú haces que nosotros sospechemos de otras personas está muy bien lograda. La novela te hace sospechar de 3 personas antes de revelarte quién es el asesino, ¿no? Entonces es como que tú pasas por una fase y dices, este es el asesino. No, no es. Ya, bueno, el siguiente tiene que ser. No, no es. Y tú decís, ya, ahora sí que sí, y tampoco es, ¿no? Entonces eso está bien, Sí, está bien logrado, creo yo. y tampoco quise poner así como que sea el asesino porque sí nomás, sino que haya como que sea casi evidente que es él. Sí. En el caso de Diego y de Raúl, después cuando ven los expedientes y sale que Raúl había estado en el Sename, que Raúl bla bla bla. Sí. Y tampoco era. Sí. De Raúl y de Diego hay un par de instancias que sí te hacen dudar, ¿no? Con argumentos. De Diego lo primero es que cuando encuentran a la gente asesinada en el cartel que dice Penco es, ¿no? Sí. Cuando encuentran los cadáveres de la familia que LK destruye, ¿no? Asesina. El que está ahí, el que llega primero, al parecer es Diego, ¿no? Y Diego está como en una especie de estado de shock, ¿no? Claro. Entonces uno podría pensar, a lo mejor todo esto es una pantomima, él está fingiendo, ¿no? Él estaba ahí primero que nadie porque él llevó los cuerpos, porque él es el asesino, ¿no? Y creo que una de las cosas que sospechan las personas, no sé si Roa lo sospecha o Kateri lo sospecha, ¿no? Y que todo es una mentira, porque además en esa escena cuando llega Roa le ve unos cornetes a Diego, ¿no? Como para hacerlo reaccionar, como que dice, huevón, ¿qué? Pobre Diego. Sí, Pobre Diego. Pobre Diego, que termina asesinado de manera muy, muy miserable. Roa le saca la mierda. Sí, a mí me da pena Diego. Y junto con Roa son los 2 personajes más maltratados de la novela, podríamos decir. Y de Raúl también, el hecho de que estuvo en el Sename también es un indicio que nos podría hacer sospechar. Y otra cosa que también se menciona a la pasada y que yo sé que tú lo hiciste a propósito, no lo hemos hablado antes, pero en algún momento se dice que cuando están en una reunión con Enríquez, que es el líder de la PDI, Martínez, tanto Raúl como Diego se fueron antes de que terminara la reunión, ¿no? Y uno podría pensar, bueno, pero ¿por qué se están yendo estos tipos, no? Eso yo puse. ¿Sí? Lo puse porque el asesino no tenía cómo saber que iban a hacer algo en Penco, siendo entonces para que el lector sospechara de Raúl y de Diego, calzaba ahí. Cosa que el asesino se enterara de que iban a hacer algo en Penco solamente debajo del auto de Alonso cuando estaba en la casa de Alonso. Sí. ¿Cachai? Todo está pensado. Sí, todo eso es un detalle, todo fríamente pero está calculado. pensado para que después se pudiese sospechar de esos personajes, porque si no hubiese dicho, pero si Diego y Raúl estaban en la reunión, es evidente que ya saben, entonces no puede ser el asesino de ellos dos. Claro, pero... No, y por eso el hecho de que se retiran... Sí, el hecho de que se retiran... antes de que Alonso empezara a hablar y sospechar y dijera esto de Penco. No, muy bien, todas estas distintas distractores, ¿no? Podríamos llamarlos, todos estos distractores están muy bien colocados a lo largo de la novela, ¿no? Yo quería también hablar un poco de... ya que nos sacamos los puñales de los spoilers, ¿no? Y hablamos del asesino y de los conflictos y todo eso. La manera en que la novela, de alguna forma, y yo creo que esto es importante, y lo que separa una buena obra de una buena obra literaria de una mala obra literaria, el hecho de qué manera se conecta esta novela con la contingencia y con la actualidad, ¿no? ¿Qué nos dice la novela sobre el mundo en el que nosotros habitamos, ¿no? Porque una cosa es este conflicto psicológico, literario, entre los traumas del asesino y las motivaciones que lo llevan a hacer lo que hace, y también de los traumas de los personajes principales y de las personas que investigan y cómo ellos superan de alguna forma estos dolores del pasado, ¿no? Que eso está en la novela, ¿no? Está ahí. Pero también la manera en que la novela se conecta con el presente o con la contingencia, ¿no? Yo quiero que tú lo desarrolles, pero yo marqué, hay 3 instancias, ¿no? Dentro de la narración que yo de alguna forma identifiqué y creo que son maneras en que la novela nos habla un poco del mundo en el que nosotros habitamos, ¿no? Uno es muy al principio, ¿no? Que tiene que ver con la manera en que la prensa reacciona a los crímenes, ¿no? Y reacciona con este sensacionalismo, con esta prisa para hacer inferencias, ¿no? Que a la larga pueden terminar por hacer daño, ¿no? Yo quería ver qué estabas pensando tú al momento de incluir, ¿no? Yo no sé si es una crítica consciente, pero al menos es una crítica más velada, ¿no? Del rol de la prensa, ¿no? Respecto de este tipo de cosas, ¿no? Sí, fue totalmente consciente.
A ver, quiero igual aclarar antes de que todo esto que yo nunca quise, y esto, nunca quise crear una obra así tipo Cien años de soledad, tipo eh, Rayuela, etcétera, etcétera, El Quijote. No, yo quería crear una novela que la pudiese leer cualquier persona, sea lector o no, y dos, que si bien no iba a ser una obra de arte narrativa ni mucho menos, sino que, pero sí lo que quería hacer es que fuese entretenida, Ujú. que te entretuviera, que te dejara como con ese buen sabor de boca, por así decirlo, o de ojos, ya que estamos, Sabor de ojo, y en ya. lectura. Eh, Habiendo dicho eso, la novela negra siempre tiene que tener una crítica social, independiente de lo que acabo de decir, digamos. Claro. De que no. Entonces, aquí la primera, obviamente, aquí que puse al principio de cómo la prensa se toma siempre los crímenes o cómo es tan sensacionalista, este clickbait que hacen sobre todo en redes sociales, o estas fake news, o cómo se culpa a veces a inocentes. En Chile hace ya casi cualquier crimen se le atribuye a los extranjeros por la migración De de muchos hecho, extranjeros, sobre todo eh, población venezolana que ha o sea, emigrado a un Chile. racismo desatado, una Eh, xenofobia desatada en Chile. y es absurdo, ya es como cualquier cosa, fueron los venezolanos, son los extranjeros que se vayan del país, etcétera, etcétera. Yo quise poner algo así sutil Sí. en el cartero y sabes que eres la segunda persona que lo notó. Ujú. La otra persona que lo notó fue efectivamente un venezolano que se llama Daniel, que tiene un podcast, de hecho, que me invitaron, que se llama Lectores Promedio, Ya. que puedo dejarlo acá abajo para que eh, vayan a ver el podcast, igual es muy bueno. Entonces, ahí está como la sutileza, ¿cierto? Sí. No quise ahondar tanto, pero sí lo mencioné. Yo quería detenerme en eso porque al principio, y yo lo marqué acá, la prensa cuando se produce el primer asesinato, bueno, no el primer asesinato, sino que se produce el regreso del cartero, ¿no? Piensan que fue por racismo, ¿no? ¿Y racismo por qué? Si bien la persona asesinada es una chica blanca de cabello castaño, ¿no? Y piensan, es una especie de racismo inverso, podríamos decir, que piensan que un venezolano, ¿no? Mató a una mujer de raza blanca, ¿no? En una especie de crimen motivado por razones racistas, ¿no? Yo me quise detener en eso porque la prensa a veces cumple una doble función en este tipo de casos, ¿no? Por un lado, por supuesto que está el sensacionalismo y el amarillismo, que es una cuestión deplorable, ¿no? Y por otro, y creo que hay casos en la historia que ahora no vienen a mi cabeza, pero casos en la historia detectivesca y policial donde la prensa ha tenido una participación activa y ha influido en el desarrollo y en el desenlace de ciertas investigaciones, ¿no? Y cómo la prensa, y esto ya es otra cosa, ¿no? Puede ser utilizada como mecanismo no solo literario, sino que real para distraernos. Por ejemplo, todos estos asesinos que envían cartas a la prensa o que se relacionan directamente con investigadores y cosas por el estilo, utilizan a veces no los medios de comunicación para distraer, ¿no? O para poner información falsa, ¿no? Zodiaco. Como el Zodíaco, ¿no? Como el asesino del Zodíaco en Estados Unidos, ¿no? Pero nada, me pareció un punto a destacar la idea de que existe esa crítica breve, pero está ahí, ¿no? A la función de la prensa, ¿no? A la función de la prensa en la sociedad y a su relación con el crimen, ¿no? Y con la manera en que tienen de presentar estos crímenes, ¿no? Cómo a veces se trasvasa cierto sesgo ideológico, ¿no? A través de lo que la prensa dice o hace, ¿no? Eh, Así que muy bien. Yo lo otro que quería. Otro punto que marqué respecto de cómo la novela critica o se relaciona con la contingencia, con la sociedad, tiene que ver con algo que evidentemente. O sea, con algo que ya mencionamos, que es evidentemente el tema del cename, ¿no? El cename y los niños que son de alguna forma o que fueron durante mucho tiempo abusados, ¿no? En estas instituciones de gobierno, ¿no? Estatales, ¿no? ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando decidiste poner al cename como un elemento dentro de la historia? Eh, la marginalidad y con lo que conviven varios niños que, bueno, después son adultos. Como ustedes saben, yo soy psicólogo. Yo trabajé en un PPF, en una práctica que tuve, precisamente en Hualqui. Y me acuerdo que tuve varios
pacientes que si bien no estaban en el Sename, pero sí venían de familias muy vulnerables. Y que si las familias no cumplían con ciertos requisitos en este PPF de crianza responsable, los niños eran automáticamente sacados de su ambiente familiar, de sus familias, que eran, te juro, las condiciones eran, no sé, Muy precaria. aberrantes. Sí, no, increíble. Eran alejados de ellos, pero ¿dónde iban a parar? Al Sename. Y en el Sename uno sabe que las cosas que suceden. Sí. En Chile al menos, para el que está viendo de afuera. Claro, el Servicio Sename es una Nacional de institución. Menores, ¿no? Sí. Y constantemente se han hecho denuncias de violaciones y de abusos a los mismos niños por los funcionarios y por entre ellos mismos también, Sí. porque es como un pueblo sin ley. Sí. Entonces yo quise plasmar de alguna forma, literalmente, así de estos abusos que puede recibir alguien que ya está marginado por la sociedad y llega a un mundo donde no hay salvación, por así decirlo, no hay rehabilitación, no hay una esperanza de que esta persona pueda salir de ahí y pueda reinventar su vida. Hay casos que son así, por supuesto, pero la mayoría no son así. Se lo estigmatiza con que son deplorables y con que no valen nada. Entonces, ¿cómo podemos avanzar como sociedad si estamos tratando a niños que tienen carencias afectivas de esa forma? No se puede. Sí, aclarar Entonces, que. Sí, sí. Aclarar que la presencia del Sename se debe más que nada. Perdón. No más que nada, sino que se debe a que LK, el asesino de esta novela, luego de asesinar a su familia prácticamente, ¿no? Es llevado o es internado en un centro del Sename, ¿no? Y en este centro del Sename él es víctima de abusos, ¿no? Por parte de otros chicos que están también internados en este centro y también de los funcionarios, que es exactamente lo que acaba de decir Danilo, ¿no? Y en ese sentido es el acercamiento directo, ¿no? De este asesino o de este asesino en potencia con la vulnerabilidad ya más de corte social, ¿no? Porque si bien proviene de una vulnerabilidad más familiar, ¿no? Producto de los abusos por parte de su madre, ¿no? Que él termina normalizando porque es un niño, ¿no? A través de su internamiento en el Sename, él es víctima, podríamos decir de alguna forma, de una especie de vulnerabilidad social, ¿no? Para aclarar un poco por qué estamos hablando del elemento del Sename. Bueno, los que ya leyeron la novela saben por qué, ¿no? Sí, si están acá, Sí, si están acá es porque esperemos saben. que Sí, que sí. la leyeron. Entonces, claro, yo quería plasmar justamente eso, cuando no hay apoyo familiar, cuando no existe cuando ya se perdió todo en el ámbito, en tu propio ambiente familiar, te vas a otro ambiente donde es incluso a veces peor. Mm. No hay rehabilitación, no hay salvación. Entonces, eso mismo quise como No. poner en la novela. Muy bien, yo pienso que todas esas escenas, que son varias escenas que ocurren durante el tiempo que pasa LK o Gabriel en el Sename, están muy bien logradas, ¿no? Y son durísimas, ¿no? Todos los flashbacks, no lo vamos a entrar tanto en detalle para que bueno, ustedes ya los leyeron, pero todos los flashbacks y todo lo que ocurre entre la relación entre... Bueno, su nombre es Luca, ¿no? El nombre real, Luca. Sí. Todo lo que ocurre entre Luca, / Gabriel, / LK, / el cartero, ¿no? Todo lo que ocurre con él, con su madre, ¿no? Está retratado de forma... Claudio. / Claudio, sí. Paréntesis, yo le conté a Danilo el otro día que el asesino cuando se acerca a sus víctimas se presenta con un nombre que no es el de él, ¿no? Con un nombre falso, ¿no? Y la primera aproximación que el asesino tiene en la novela es con una chica que sale de una discoteca y él se presenta como Claudio. Sí. Sí. Entonces yo dije a Danilo, quizás Danilo, weón, cuando yo me aproximé a él a través de Instagram, le dije, hola, soy Claudio, de ese pasado, el mazo rollo. LK está vivo. LK existe, mierda. Pero eso, todo volviendo al tema de los flashbacks, todo eso está muy bien logrado, desde los abusos de la madre a lo que él padece en el Sename con los muchachos del Sename y con la mujer, ¿no? De apellido Godoy, que también es tremenda, ¿no? una de las personas que más lo daña a él, ¿no? Evidentemente. Sobre todo porque muchas
yo me acuerdo cuando me puse a investigar, leí varios papers al respecto del Sename y salía que varias denuncias de los mismos niños que estaban ahí, que los mismos funcionarios hacían la vista gorda con las Pero si había violaciones y con casos, los maltratos. Es horrible. hubo casos Se han horribles. filtrado también grabaciones de gritos de niños cuando están siendo abusados. Ha sido terrible y esto Sí, es como que nadie se hace cargo de la weá. sí. Sí, como Y que es pasó una pelada. realidad, Sí, sí, es una realidad que yo quise plasmar en la novela. sí. No, no, está muy bien lograda esa realidad, Danilo. Y lo otro, el otro tema en que entonces la novela puede hablarnos a nosotros como ciudadanos, ¿no? De alguna forma, y conectándolo con lo del Sename, ¿no? Y esto ya es más, tiene que más que ver con la política y mucho menos con asuntos de carácter psíquico, podríamos decir. Pero esta especie de crítica a la autoridad que existe, ¿no? Que yo interpreto como una crítica a través de cómo tú muestras esta eterna burocracia y negligencia que existe en la PDI, ¿no? Que todo es muy Sí, burocrático, que hay muchos elementos humanos, muchos personajes que son elementos humanos que trabajan en la PDI, que son tremendamente negligentes, ¿no? Y de alguna forma uno podría entender esto como una crítica a la autoridad, ¿no? A la manera en que estos funcionarios sobre los que uno de repente deposita mucha confianza y mucha fe, terminan siendo unos brutos que apenas hacen su trabajo y que lo hacen muy mal cuando lo terminan por hacer, ¿no? ¿Había algo de eso también en tus intenciones, ¿no? Una especie de crítica velada a la autoridad a través de cómo tú nos muestras, ¿no? Esta burocracia infinita, esta negligencia palpable en la manera en que funciona la PDI, ¿no? sí, sí, por supuesto. Y gracias, Claudio, de verdad, por tu lectura Ah, y ya, muy bien. análisis. Muy bien. No, es una lectura No, más. sí, bacán, Ya. bacán. Porque se nota que la leíste súper bien, como a conciencia. La Sí, leí con bacán. cariño, la leí con cariño. Pues, bueno. Sí, pues, hay crítica a la autoridad por el hecho de que muchas veces son muy negligentes estos tipos. Ujú. La PDI, Carabineros de Chile, etcétera, etcétera, todas las instituciones en las que uno deposita la confianza, como dijiste, a veces no resuelven nada, no llegan a ningún lado. Lo que sí quise hacer que Alonso no se sintiera nunca parte de esta PDI y que dentro de la misma novela, cuando ya después vuelve a ser detective, ¿cierto? Y se reencuentra de nuevo en una investigación, se pilla con que cuando Catherine la rapta LK, Martínez le dice como que, oye, pero si da lo mismo, viene gente, no sé, yo me voy de vacaciones. En Sí, una parte sí. de la novela. Y ahí como que Alonso Roa entiende y dice, bueno, esta institución en la que yo pertenecí tantos años y en la que yo quería volver, vale callampa, po, weón. Tengo que hacer las weas solo. Sí. Tengo que hacer todo yo solo, ¿cachai? Porque como que ahí, como que él, el personaje se da cuenta solo, Que justifica de que la institución no vale nada. sí, que justifica de alguna forma la impulsividad que Alonso tiene a ratos, ¿no? Que puede ser una impulsividad que nace desde la frustración, ¿no? Frente a esta burocracia no negligente de la institución a la que él trabaja, ¿no? O en la que él trabajaba, ¿no? Totalmente, Sí, totalmente. Siempre quise hacer eso, como que el mismo personaje igual se diera cuenta y que después no estuviese ni ahí con la wea. ¿Cachai? sí. No, eso también está muy bien logrado. Para no alargarnos más, yo quería detenerme en esos tres aspectos que me pareció que eran importantes, eran maneras en que la novela nos habla a nosotros ciudadanos, ¿no? Bueno, yo ya no soy ciudadano de Chile, pero yo estoy seguro que la mayoría de la gente que ha leído... No. Sí. Pero no habla, no habla de la negligencia y de la burocracia, ¿no? A través de instituciones como el Sename y como la PDI, ¿no? Y no habla, ¿no? De ciertos problemas sociales y sesgos, ¿no? Culturales que tenemos a través de la manera en que la prensa malinterpreta, ¿no? Y desinforma, ¿no? A veces, ¿no? Así que me parecía importante destacar esas tres partes de la novela. Súper. Una última cosa que tiene que más que ver con ciertas decisiones narrativas que tú tomaste, ¿no? Y que quiero destacar, ¿no? Quiero destacar, bueno, hay muchas cosas que destacar, pero me quiero detener en esto, que es la manera en que tú muestras, ¿no? ¿Cómo decirlo? No quiero decir el terror, pero la manera en que tú muestras situaciones tensas, de situaciones límites, ¿no? A mí, y esto lo hablamos, y a lo mejor esto tú lo aprendiste de Stephen King, weón. Corrígeme si me A ver. equivoco. Pero siempre o la mayoría de las veces los momentos de tensión de la novela ocurren en situaciones que deberían ser gratas y que deberían ser agradables y que deberían ser de goce, ¿no? Y eso hace que el terror que uno siente o que la angustia que uno siente sea mucho más efectiva, ¿no? El sino suele matar durante festivales, ¿no?
suele matar en fiestas, durante fiestas, ¿no? O suele matar durante holidays, ¿cómo se dice en español? Se me olvidan los conceptos. Feriado. Feriado. ¿Cómo se dice en español, weón? Que yo ya no te hablo español. Claro, Es muy tercermundista ese idioma, po, hijo. No, durante feriados, ¿no? Épocas feriadas, épocas festivas, ¿no? Él mata durante el festival REC, él decide matar durante el festival de Penco, ¿no? Entonces, tú pones de alguna forma el terror y la tensión en lugares donde no debería haber ni terror ni tensión, ¿no? Y que es una cosa que yo hablaba el otro día, que algo que Stephen King me da la impresión que hace muy bien, ¿no? Él interpreta, ¿no? O pone el terror en situaciones donde el terror por lo general no se encuentra, ¿no? Y yo dije, a lo mejor Danilo aprendió de forma inconsciente esto de King, no sé, quiero que tú me lo expliques, pero eso fue una decisión consciente, el poner la tensión, el poner el terror, el poner la angustia en situaciones donde por lo general no se encuentra eso. Yo quería... Oye, es que no sé si fue... A ver, no fue consciente plenamente eso. Yeah. Eso en particular no. Eso pero, hace ejemplo, que sea mucho más efectivo el terror, ¿no? O la ansiedad, la angustia, ¿no? Yo lo que sí quería es que el asesino atacara dentro de festivales, porque me parecía llamativa la sensación de que mientras todos se divierten, hay un psicópata, un loco entre medio, y que va a matar a alguien de entre medio también que lo está pasando bien. Sí, esa por eso funciona tan bien. Me parece muy, muy genial. Ahora, los elementos de terror conscientes que yo escribí fue cuando, por ejemplo, Alonso, la primera vez que llega a la Gran Casona, ponte tú, cuando va caminando por ese como... por el patio, ¿no? Sí, se atraviesan como ratas, etcétera, etcétera. Esa escena sí la hice consciente de como ponerle ya elementos más de terror, y en el final también. Pero claro, lo otro es como terror, quizás no tan explícito, por así decirlo, pero igual causa... No, pero es que es muy efectivo. A mí me llama mucho la atención de el primer asesinato, el primer asesinato que se nos muestra en la novela ocurre en Año Nuevo, ¿no? Después, cuando vemos los flashbacks, el asesino mató durante el Festival REC. Creo que la primera vez que se hacía el REC en Concepción, ¿no? Sí. Y después, durante la novela, él quiere matar durante el Festival de Penco, ¿no? Entonces, todo esto ocurre en situaciones que por lo general joviales, ¿no? En situaciones de relajo, de esparcimiento, ¿no? Lo que hace que para el lector, ¿no? Se produzca una especie de contrapunto bien interesante, ¿no? Porque todos los que están en estos contextos están felices, están alegres, están disfrutando, ¿no? Pero nosotros como lectores sabemos que eso va a cambiar dentro de poco, porque alguien va a morir, ¿no? Eso está muy bien hecho. De hecho, el contraste de cuando están tocando los Java y justo tocan la poderosa muerte. Sí. Y encuentran los cadáveres, eso me gusta a mí. No, muy bien logrado eso. A mí me gustó, porque no es bien fácil que todo ocurra en contextos sórdidos, en contextos ¿me entendí? O sea, porque uno gravita hacia eso, ¿no? Pero tú pusiste la muerte en un contexto de felicidad, por decirlo de alguna forma. Sí, de hecho, bueno, hasta lo hace Horacio Quiroga en El Almohadón de Plumas. El cuento en su mayoría se desarrolla en el día. Claro. Y con todas las luces prendidas, menciona a lo largo de varias partes del relato, y es un cuento de terror. Y en una cama, ¿no? En una cama, que se supone que simboliza el descanso, la reposición, etcétera, etcétera. Sí. Así que nada, eso era mi último apunte. Yo pienso que ya podemos comenzar a volver a la parte sin spoilers. O sea, claro, a la parte sin spoilers, ¿no? Sí, volvamos a la parte palabras finales, maestro. Palabras finales respecto, con spoilers, por supuesto, respecto de la novela. Con spoilers. Sí. ¿Con spoilers? Sí, dale nomás. Ya, con spoilers. Sí, la parte 2. Alonso Roa investiga otro caso, pero él ya no, como ustedes saben, ya no es parte de la PDI. Tiene pena, ¿cierto? Porque se murió yo, el pobre gatito, que me han llegado comentarios. Esto quiero decirlo, porque me han llegado comentarios diciéndome cómo fuiste capaz de matar a Joe. Se me olvidó mencionar a Joe a mí. Que se llama Joe por John Esfo, obviamente. ¿Quién iba a dudar de esa referencia? Bueno, primero que te dije, weón. El gato se llama Joe. Sí. Bueno, me han llegado comentarios de cómo fue posible que yo lo matara, y yo dije, pero bueno, no fui yo, fue LK. No soy yo, es este tipo el que hace las cosas. Bueno, pero en la segunda parte, Alonso, como digo yo, ya se resolvió este misterio, entonces está más liberado
a pesar de que siempre tiene como la espina clavada de que en definitiva no lo pudo atrapar, porque el No, tipo se mató, se tiró al charco. déjame detenerte. No nos des spoilers de la segunda parte, pero sí dan una sinopsis. Sinopsis. Una sinopsis. Ya. Lo que va a salir en la parte de atrás en la contraportada del libro. Hoy. Tendría que escribirla, pero a ver. En el vertedero que está camino a Penco, encuentran la cabeza de una mujer. Ya, che tu madre. Y después encuentran un brazo y una pierna de otra mujer. Y después un pie y otro brazo de otra mujer. Ya, chucha. Etcétera, etcétera. Y hay 2 detectives que entran en escena que van a empezar a investigar el caso. Que son 2 personajes nuevos que no aparecen en el cartero. Ah, ya, ninguno de los dos es Alonso Roa. No, pero en un momento se ven tan atrapados que uno de los otros les dice, ¿y si buscamos ayuda con Alonso Roa? Pero el otro le dice, pero si ese weón atrapó el cartero de suerte porque le dejaban pistas nomás. Pero igual puede saber algo, todos dicen que era el mejor de todos como hace tiempo atrás. Y ahí estos 2 detectives van a la casa de Alonso, que Alonso está hace 2 años sin saber nada de la PDI. Ya. Y ahí así lo encontramos. Sí. Ya, interesante. Ya no cuente nada más, maestro, no cuente nada más. Eso fue un pequeño regalo para los seguidores del cartero, ¿no? Que se quedaron hasta este momento. Sí. Para que sepan que este podcast no solamente discutió la novela, sino que además les dimos una muestra, un botoncito de lo que se viene. Sí. Genial. Yo tenía una nota acá, esto no tiene nada que ver con el cartero, pero te lo tenía que mencionar. El otro día yo estaba viendo estaba buscando como escritores de novela negra en Chile. Esto no tiene nada que ver con el cartero, perdónenme, pero que tengo que mencionarlo. ¿Tú cachai que Carlos Pinto, el weón de Media Culpa, ¿no? Él tiene novelas policiales, ¿no? Tiene 2 como thrillers. Sí. ¿Tú sabes cómo se llama el detective de Carlos Pinto? No. Danilo Pineda. Mentira, weón. No te estoy guayando. Mentira, no te weón. estoy guayando, se llama Danilo Pineda. No te creo. Weón. Weón, ¿por qué no me dijiste esta weón antes? Weón, te lo juro, es que me enteré recién, hace poco. No te puedo creer. Déjame, es que tengo que confirmar. Estoy casi seguro que es así. No. Gente, mentira esta weón. ¿Cómo nadie me lo dijo antes? Nadie le haga los pintos. Nadie le haga los pintos. Pero ¿cómo Carlos Pinto no me mandó algo? ¿Cómo voy a ser un detective yo? No, es que ahora necesito conseguir las novelas, pues. Cagué. Espérate. No, yo necesito buscar. No, perdón. Facundo Pineda. Ah, ya, perdón. Pero es de Bello Pineda. Ya, sí. Bueno, yo dije. ¿Te imaginas? Yo he sido mucho. Sí, he sido mucho. Sí, por eso nadie te lo dijo. Perdón, Erejante. Generé demasiadas expectativas. Pero se llama Facundo Pineda, que es Facundo y Danilo. No, en realidad no. Ya, fin. No. Ya, pero tiene mi apellido. Se llama Facundo Pineda. En fin. Bueno, gente, fin. Vamos. Lean el cartero. Bueno, lean el cartero. Bueno, sí, ya lo leyeron, pero vuelvan a leerlo. Y los que no lo han leído, ¿no? Los que saltaron hasta esta parte por el tema de querer saltarse los spoilers, ¿no? O los que llegaron hasta acá y que han visto todo el capítulo y les dio lo mismo, compren el paquete. Volvieron, ¿no? Y si decidieron llegar hasta acá o ver la parte de spoilers sin haber leído el cartero, cómprenlo igual. Porque como pueden ver, aparte, o sea, por todo lo que hablamos, ¿no? Es una novela que tiene muchas cosas que decir y que dice muchas cosas, ¿no? Y que seguramente van a disfrutar. Lo otro es que si ya lo leyeron, sería de mucha ayuda que dejen sus comentarios y calificación en Goodreads. Porque eso me ayuda a llegar a más lectores que no me conocen, que no han leído la novela. Voy a dejar igual el enlace en la descripción de Goodreads. También hay una lista de reproducción de Spotify donde están todas las canciones que se incluyeron en la novela o que tienen que ver con la novela. Sí. Yo la creé especialmente, cada capítulo significa tiene que ver con una canción en particular. Sí. No están así como canciones al azar. Yo había notado la importancia de la música en la novela, por razones de tiempo no lo mencioné, pero sí, la música tiene un rol muy importante en la novela. Hay varias canciones, bandas y temas que se nombran, ¿no? Así que, sí. Sí, muy bien. Lo otro a mencionar es que
de nuevo, si la quieren conseguir conmigo, me escriben a Un Saco de Libros, a mi Instagram, o TikTok, etcétera. O si no, si la quieren, si no les importa la firma, ni los regalos, ni etcétera, 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 la consiguen con CH Ediciones y del extranjero con En Busca Libre. Buscaría, perfecto. Y eso, gente, habiendo concluido, ¿no?, con nuestra lectura y análisis y comentario, ¿no?, por parte de Danilo del Cartero, queremos despedir esta primera temporada del podcast, ¿no? Despedirla primero y antes que nada agradeciéndole que nos hayan dado un pedacito de su tiempo para poder ver estos capítulos que no sabemos que no son cortos, que se hayan suscrito, que le hayan dado like y que hayan recomendado. Por supuesto, encarecidamente pedirles, ¿no?, que si les gustó, compartan esto con gente que piensen que también le puede gustar, ¿no? La idea es que nosotros sigamos creciendo para poder ir mejorando nosotros y también, ¿no?, el podcast en general, ¿no?, los recursos, la apariencia, ¿no?, los contenidos, etcétera, ¿no? Así que nada, pues agradecerles desde lo más profundo de mi cocoro, de mi corazón. Y nada, en este tiempo que vamos a estar fuera, que no sabemos, va a ser un tiempo indefinido, pero muy breve. Sigan viendo los videos, sigan dejando sus comentarios, pueden enviarme a mí o a Danilo comentarios a través de nuestra página de Instagram. Nosotros siempre leemos todo, ¿no? A veces no lo respondemos inmediatamente, pero siempre lo vamos a leer. Y si tienen dudas y preguntas también las pueden ir dejando en los distintos videos que tenemos subidos al canal, ¿no? Así que eso, agradecerle su tiempo, agradecerle sus comentarios, su paciencia y su cariño. Muchas gracias. Danilo. Sí, sumarme a las palabras de Claudio. Comenten los videos, nosotros siempre intentamos, de hecho lo hacemos, respondemos todos los comentarios, o si no les damos like. También respondemos a sus comentarios por Instagram, el Instagram de Un Capítulo Más, o por TikTok de Un Capítulo Más también. Cuando me llegan comentarios a mí también sobre el podcast, también los respondo. Pero que es súper rico generar esa interacción. Les pedimos también que si tienen, no sé, clubes de lectura o algo por el estilo, compartan el podcast. Quizás a alguien quizás no le va a gustar todos los capítulos, pero sí, no sé, uno en particular donde hablamos de horror, o de novela negra, o de Vargas Llosa, etcétera, etcétera. El capítulo que hicimos al principio sobre libros sobre escritura, quizás un escritor emergente le puede servir, etcétera, etcétera. Todo eso nos ayuda harto porque para poder hacer crecer esto y y poder también entregarles un contenido de mayor calidad a ustedes, que sabemos que ahora tenemos una responsabilidad con ustedes, Sí. porque Nosotros nos metimos en esto, nadie nos obligó. No, es que que ya nos dediquen tiempo, de que escuchen todo el podcast, el capítulo hasta el final, es súper valioso, sobre todo en los tiempos que corren ahora, cuando uno siempre está ocupado, uno nunca tiene tiempo para hacer nada. Chao. Así que nos dediquen parte de su día, o de sus días, que a veces no sé si lo ponen en pausa y después lo escuchan el siguiente al otro día, etcétera, etcétera. Ya nos llena mucho nos llena de alegría, la verdad. Yo estoy muy agradecido con eso porque nos ha permitido con Claudio hablar de libros con ustedes, no solamente entre nosotros dos, sino que entre todos debatir sobre la literatura que tanto nos gusta. Sí. Así que gracias y esperen Gracias. una segunda temporada cargada de más escritores sobre valor. No, mentira. Ya ¿O spicy. sí? Sí. Más de spicy. No, de lo mismo, pero ojalá con un capítulo más 2.0 porque Sí. queremos hacer algunos retoques. Lo mismo, al pero canal. mejor. Lo mismo, pero más mejor. Más mejor. Eso, gente, pues, muchas gracias y nos vemos en la segunda temporada de Un Capítulo Más. Chao, chao. Chao, 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 chao. Les queremos. Adiós. Adiós.